Rentabilidad es igual a rentabilidad del cliente 1 más rentabilidad del cliente 2 más rentabilidad del cliente 3. Es así. El objetivo es que todos los clientes sean rentables. ¿Tú tienes una tienda y le ganas dinero a todo lo que vendes? Pues igual no. Pero hay cosas que no le estoy ganando dinero o que le gano muy poco, pero hace que el cliente venga y que se lleve otras cosas. Pensemos como una pola. Tú tienes un árbol al que quieres mucho, o tienes una planta a la que quieres mucho, que es tu despacho. ¿Qué haces? Cortas unas ramas en primavera o cuando toca, ¿por qué? Para que crezca más frondoso. Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Seguro que ya estás de vacaciones o estás a puntito de comenzarlas. Los asesores nunca descansamos. Estoy seguro que te has llevado el portátil a la playa, al pueblo donde hayas ido, y le darás vuelta para darle una nueva, ¿no?, frescura al despacho, con tecnología o con procesos. Pero hay un tema que seguro que este verano vamos a tratar todos los despachos, que es echar números. Mirar rentabilidad, que es lo que más nos preocupa, y para eso tenemos hoy a José Antonio Avellaneda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Oye, te veo con mejor tipito. Has llegado a verano preparado, ¿eh? Sí, bueno, yo... No, como la última vez que estuve por aquí salí un poco gordo, pues digo, bueno, pues... digo, cuando me vuelvan a invitar, espero haber perdido algún kilo. ¿Eres de los que en verano os echas números o no? Sí. Pues, números y proyectos. Mi idea es en verano crear un poco los mimbres para otoño, crear un plan estratégico para los próximos 5 años. El problema es que en verano el papel lo soporta todo. Bueno, ya, pero vamos a ver, el papel lo soporta todo. Eso pasa con las startups, que tienes que buscar inversores, tienes que ver a quién engañas. Y primero empiezas a engañarte a ti. Yo que he visto muchas proyecciones y tal, primero empiezas engañándote a ti y luego intentas engañar a las tres F, ¿no? Family, Friends and Fools. Y luego pero cuando ya llevas tanto tiempo como nosotros, ya no te engañas, ya sabes de qué estás hablando. ¿Qué tal en general? Bien, en general bien, no me puedo quejar. Mucho trabajo, demasiado, pero bueno, intentando ajustar y ver un poco en qué podemos ajustar y resolver los problemas que evidentemente todos los años hay. Todos los años tenemos problemas y todos los años tenemos que resolver alguna cosa. Pues yo estoy muy contento, ¿eh? Todavía no me he ido de vacaciones y estoy como si hubiese vuelto de vacaciones. ¿Sí? En serio, nunca me había pasado esto. Estoy con mucha energía y con muchas ganas de que llegue ya septiembre. Por cierto, tenemos preparados 16 talleres en 3 temáticas y en 3 meses. En septiembre vamos a hacer diferentes talleres para hablar de recursos humanos. Serán presenciales, lo vamos a hacer en 5 ciudades. En el mes de octubre vamos a hablar sobre la IA. Va a ser práctico. Los compañeros del Club de Innovación se van a poder traer su portátil y vamos a ver ChatGPT, Géminis, vamos a hacer muchísimas cosas y lo vamos a hacer de una forma colaborativa. Y en el mes de noviembre vamos a hablar sobre los contratos de iguala, cómo hacer unos buenos presupuestos, cómo hacer esa negociación. Así que bueno, os dejamos aquí un link por si queréis profundizar más en esos próximos talleres. Pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hombre, tenemos que hablar de todas estas novedades, de todos estos talleres. Yo ya me quiero apuntar. Muy interesante. Hoy vamos a hablar, no estamos comentando un poco, ¿no? Siempre hay mil temas que podemos tratar, ¿no? Pero yo creo que un tema que puede ser muy interesante es el tema de la rentabilidad de los despachos y sobre todo la rentabilidad de los clientes, ¿no? Que eso hemos pensado que podía ser un tema que podía interesar, ¿no? Estaba pensando en el asesinato, casi asesinato que hubo de Trump, que ahí falló el proceso, ¿no? Bueno, fallaron como mínimo 2 procesos. El del francotirador y el de la seguridad, porque la jefa de seguridad dimitió. Entonces han fallado 2 procesos. Entonces, bueno, por suerte, ¿no? Quiero decir, bueno, por suerte para Trump, porque el francotirador me parece que lo frieron. Es que yo hacía un símil que hasta qué punto recibimos nosotros diariamente disparos a la oreja. Ah, sí. No, por ejemplo, quiero decir que, o sea, realmente lo que tú comentas, no lo había pensado así, pero estaba escuchando a un experto en seguridad y decía, claro, falló. ¿Por qué sucedió el asesinato? Por un fallo de un procedimiento.
porque el procedimiento, el nivel de seguridad que tenía en ese momento seguía un protocolo que no tenía en cuenta lo que sucedía a esa distancia y en esos edificios. Ahora lo han cambiado, ahora tiene más gente y se vigilan otro tipo, el perímetro de seguridad es superior. Pues claro, pues así funcionamos nosotros. Nosotros tenemos unos protocolos, o empezamos con unos protocolos, claro, porque al final uno tiene que analizar cuál es el tamaño de su despacho. Los protocolos para un despacho de 3 personas no es lo mismo que los protocolos para un despacho de 30, ¿no? Es así, ¿no? Venga, vamos a hablar de rentabilidad de clientes, de la purga, y vamos a hacerlo por fases. Entonces, primer punto, cosa que yo haría, lo haría continuamente, mes a mes, pero bueno, ahora que llega verano, quizás a lo mejor tenemos más tiempo, es mirar la rentabilidad y mirar rentabilidad por departamento. Os voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cuánto has facturado en un departamento? Imaginaros el departamento contable y fiscal. Venga, facturación de enero a julio. Y vamos a verlo, la de enero, la de febrero, la de marzo, Vale, ya tenemos la facturación del departamento. Fijaos que ya, primer consejo, de todo lo que facturamos en el despacho deberíamos poder saber cuánto es la factura de laboral, cuánto es la factura de fiscal. Bueno, no es más que a cada concepto ponerle una familia o una categoría dentro de vuestro RP o el programa que utilicéis para facturar. Y luego hay una cosa muy sencilla y es saber los gastos de nóminas de ese departamento. Es decir, si tienes a 4 personas trabajando en contabilidad, ¿qué te cuestan esas 4 personas en nómina? ¿Qué has pagado en enero en nóminas de esas 4 personas? En febrero, en marzo, teniendo en cuenta que si tienes 14 pagas, déjalas prorrateadas a 12 meses para tener un coste más real. Ten en cuenta las subcontrataciones, porque sería como otro coste de nómina. Para eso, ¿de dónde podemos sacar el dato? Pues de la contabilidad. Si tuviésemos una 640 o una 642, incluso una 641, las cuentas de gastos contables correspondientes, pues puedes tener una 640.1 contable y fiscal, una 640.2 laboral, y allí sacamos el dato de laboral. Y lo mismo si son subcontrataciones con la 623 o la cuenta correspondiente de las subcontrataciones. Pues este es el primer paso. Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Un despacho que ha facturado todo esto de enero a julio, y estos son los gastos de nóminas de enero a julio. Tener en cuenta que en ese departamento contable fiscal, si el socio dedica no sé cuántas horas de su tiempo a ese departamento contable y fiscal, pues hace un prorrateo de su nómina. Entonces, o de su factura, si está facturando, da igual. Bien, pues facturación menos gasto de personal. Bueno, pues esto deberíamos estar entre un 40-60% el coste de nóminas respecto a la facturación. Acordaros meter también las subcontrataciones que tengáis. Y ojo, os doy otro tip muy importante, y es que quitéis de la facturación, en la medida de lo posible, lo que estáis facturando por productos, porque puede distorsionar la realidad. Muchos de vosotros pues estáis facturando portales o programas de facturación o programas. Entonces, si solo vamos a comparar facturación con gasto de personal, yo dejaría fuera esa facturación de los productos, salvo que entonces me metas también en el coste lo que te está costando esos productos, porque ahí estaría también el margen. Pues bien, este es el primer paso, y esto que estáis viendo aquí en pantalla es lo que yo haría de forma mensual. Y a partir de aquí ya empezamos a analizar, ¿no? Sí, por ejemplo, una recomendación que yo haría, has comentado el tema de la subcontratación, que es muy interesante, y el salario del socio o de los socios, que puede estar bien vía salario, bien vía factura. Has comentado ahora, por ejemplo, de la cuenta 623, pero posiblemente una de las recomendaciones que se puede hacer es que esté en la cuenta 607, que sean trabajos realizados por otras empresas. ¿Por qué? Porque dentro de, cuando calculas márgenes brutos y tal, lo tienes en un sitio como más separado. Luego, aquí cada compañero lo hará como considere, porque aquí hay tantos, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero, por ejemplo, esa sería una buena recomendación. Luego también has comentado algo muy interesante, ¿no? Y es hacer referencia a la facturación que no está relacionada directamente con trabajo realizado. Pues sería un poco, quiero decir que si facturamos, por ejemplo, portales o facturamos lo que tú comentabas, ¿no? O servicios o programas, entonces es muy importante dejarlo fuera. Y luego también, a la hora de separar, por supuesto, lo que has comentado de calcular la rentabilidad
bien bien a nivel contable o extracontable. Hombre, si lo llevas de manera extracontable, puedes trabajar, puedes hacer más cositas, pero también lo puedes llevar dentro de la contabilidad, o como mínimo habría que llevarlo dentro de la contabilidad. Es decir, como bien has dicho, oye, pues si yo tengo departamento contable, tengo departamento laboral, tengo departamento jurídico y lo puedo separar, pues que aparecieran cuentas separadas, porque luego se va a ser más sencillo. Eso me parece muy interesante. Y luego también el tema de separar, hemos hablado de separar los extras y luego también separar el tema que me parece muy interesante, lo que es la iguala de los gastos generados por las igualas. Es decir, una constitución, un cambio de administradores, todo eso tendríamos que también tenerlo en cuenta de forma separada. Como mínimo, esa separación, la que tú has comentado, y estas 2 o 3 cositas, separar lo que es la iguala de los extras distintos de los programas de facturación. ¿Por qué? Porque la iguala tiene una capacidad de crecimiento orgánica mucho más lenta que los extras. Los extras en un momento dado puedes hacer una campaña y puedes multiplicar. Los extras se pueden multiplicar por 3, una iguala no. O sea, lo que es el grueso de las igualas es más difícil multiplicarlo por 3. Pero los extras, 2, 3 campañas que organices bien, pues puede ser, ahí hay un punto. Y entra todo directo a la cuenta de resultados, porque tu estructura no tiene por qué cambiar. Hay otro tema súper interesante y es, por lo menos esta es mi opinión, los costes de administración y los costes de marketing, digo de personal que tuvieseis, no haría un prorrateo. Es decir, si hay una persona en recepción que coge el teléfono pero no hace nada de contabilidad, no hace nada de laboral, no hace nada de jurídico, no prorratearía esa cantidad, sino lo dejaría fuera como un coste de estructura, como puede ser el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, bien, pues tenemos que tener en cuenta también que va a ir fluctuando, es decir, hay meses que llega la época de renta, pues a lo mejor ese mes vas a tener muchos extras, como bien decía José Antonio. Va a haber el mes desde abril, ¿no?, hasta julio, que depende un poco cuando vayáis cerrando los libros, las cuentas, y hay muchos que las facturáis como extra, pues también puede ir fluctuando. Pero lo importante es que vayamos viendo la media. Entonces, a mí yo me preocuparía por 2 cosas. Si estoy por debajo del 40% de coste de personal respecto a facturación, yo ahí me preocuparía muchísimo. Y me preocupa también si no voy creciendo en la facturación. Para mí el crecimiento deberíamos estar en facturación en un mínimo de un 15% anual de media. Digo, a ver, todo esto es como objetivo. Sí, y unos años por otros. Pero quiero decir que, o sea, eso por ejemplo, es una buena recomendación. O sea, esperar crecimientos de facturación en torno al 15%. Eso puede ser y si no creces por encima del 15%, ver cuál es el problema. ¿De acuerdo? Que puede estar en muchos aspectos, pero ese me parece un dato interesante. Y también has comentado el tema de la facturación. Si tu coste salarial, de estructura salarial, es superior al 60%, yo creo que es muy interesante ver un poco dónde estás analizando, pero posiblemente no tengas que hacer mucho análisis, porque al final, cuando empieza a caer la cuenta de resultados, la última línea estará dando resultados negativos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a entrar en la parte de cliente. Es decir, al final podríamos poner una fórmula que rentabilidad es igual a rentabilidad del cliente 1 más rentabilidad del cliente 2 más rentabilidad del cliente 3. Es así. El objetivo es que todos los clientes sean rentables. Eso es. Hay un tema tabú del que nadie habla, y es que al final en una asesoría, cliente que está en pérdidas, que decir que te cuesta dinero, con el cliente que es muy rentable, al final terminamos compensando y así nos va, ¿no? Y yo no soy partidario de eso. Yo soy de los que pienso que todos los clientes tienen que ser rentables. No, es que este no es rentable pero me trae otros. No, este tiene que ser rentable y el que te ha recomendado también tiene que ser rentable. Es decir, todos los clientes tienen que ser rentables. No puede haber para mí no debería estar permitida la compensación. Yo opino igual. Lo que pasa es que, sin embargo, hay que analizar también el concepto de rentabilidad por cliente. Si es rentabilidad instantánea, es decir, no tiene sentido analizar, por ejemplo, la rentabilidad mensual de un cliente. La rentabilidad de un año, hombre, es un poco sería una buena medida. Pero yo creo que es conveniente analizar la rentabilidad de los clientes a medio plazo. Es decir, medio plazo no son 15 años. Un cliente, quiero decir que, igual que, por ejemplo, un país puede tener inflación
puede tener pues, una inflación alta, pero la tendencia es una inflación moderada del 2%, que es la media la de la Unión Europea, vale, perfecto. ¿Que un año tiene un 6%? Vale, pues vamos a ver cómo lo corregimos. Pues con los clientes ocurre igual. Hay clientes que en un momento dado pues pueden no ser rentables, pero hay que ponerlos en el semáforo, ¿no? Este cliente es un cliente naranja. ¿Por qué? Porque o entra en rentabilidad o tendremos que tomar una decisión. Pero yo pero hablamos de periodos de medio plazo es muy corto, 2-3 años, ¿de acuerdo? Vale, pero yo ahí discrepo en una cosa, y lo vimos creo que fue en el último taller de rentabilidad. Y cuando estuvimos viendo también en mayo los talleres que hicimos de onboarding. Creo que esos clientes que entran nuevos o que vienen de otra asesoría, tenemos mucho miedo a cobrar una cuota de alta de puesta en marcha. Y nosotros siempre lo cobramos y nunca nos han dicho que no. Es un tema de negociación. Porque al final decimos, no, que el cliente entre. Empezamos a trabajar y nos tiramos a lo mejor que los primeros 4 o 5 meses no es rentable, pues hasta que pones la contabilidad al día. No, si hacemos un buen onboarding, analizamos qué documentación vamos a necesitar, hay que revisar, hay que ponerlo al día, hay que detectar errores, hay que decir al cliente, oye, ¿por qué te cambias? Para mejorar. Bueno, pues si quieres mejorar, hay que hacer una puesta en marcha. Y esa puesta en marcha y esa revisión ya podríamos compensar la posible pérdida. Un cliente que venga de otra asesoría, como no cobremos una cuota inicial de puesta en marcha, terminas palmando los primeros meses. Pero sin duda. Si es un cliente nuevo, pues a lo mejor va todo más fluido. Entonces, yo creo que hay clientes que pueden ser no rentables al principio, pero si no lo son, es por no cobrar esa cuota de alta, de auditoría. Esa es una muy buena recomendación. Es decir, que los clientes que entren tienen que entrar con una cuota de entrada equivalente a una cuota. Es decir, tú que vas a entrar con una cuota de 250, de 550, de lo que sea, el primer mes es doble. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de incorporación. O sea, ese es uno de los primeros factores de baja rentabilidad de los clientes, que ya entran de una manera... Ya entran siendo no rentables, que es lo que tú dices, ¿no? Porque se le está dedicando muchas horas y sobre todo muchas veces, a veces tienes el problema, lo tienes en el propio compañero, que no te envía la documentación. Porque muchas veces hay clientes que en un momento dado se cambian porque no estaban bien atendidos, quieren que una cuota sea igual o más baja, la mayoría de las veces no, porque cuando un cliente entra con problemas de cuota, ya tenemos que analizarlo. Y luego tienen problemas, o sea, porque tienes problemas con el compañero que no te está facilitando la documentación en su momento, ¿no? Y entonces, claro, tienes un proceso de onboarding de ese cliente todavía mucho más costoso, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que perder el miedo y eso es una muy buena recomendación para cobrar esa cuota doble inicial del cliente. Me parece muy interesante. Luego, hay otro factor que determina muchísimo la rentabilidad de los clientes, que es la rotación. Es decir, nosotros nos hemos encontrado meses que hemos empezado a mirar la rentabilidad y nos han dicho los responsables, no la miréis, porque no va a ser rentable, porque ha habido un cambio de personal, entonces al entrar la nueva persona necesita adaptación. No es rentable. Una persona que entra nueva al despacho necesita por lo menos 3 o 4 meses hasta que comprenda quién es el cliente. Al principio va a ir con mucho miedo porque no contabiliza todo lo rápido que quisiera, porque a lo mejor no comprende mucho las operaciones todavía del cliente, revisa las cosas 2 veces. Entonces la rotación es otra cosa que nos mata muchísimo para la rentabilidad. La rotación del propio despacho. Del propio compañero, quieres decir, claro, ¿no? Muchísimo. Claro, tú has hablado de 3-4 meses. Ojalá fueran 3-4 meses. Yo creo que cuando, tal como si incorporas un profesional senior que ya viene rodado, una persona que ya trabaja en SAGE, yo trabajé con A3, que ya viene, entonces es una incorporación que ya empieza a producir desde el principio. Pero como estés haciendo cantera, un empleado necesita como mínimo 2, si no 3 campañas, 3 años estamos hablando, para que digas, vale, ya está funcionando, ¿me entiendes? Sí, pero 3 campañas que la rentabilidad toma por culo. Bueno, ya, ¿y qué le vamos a hacer? No, que estamos poniendo encima de la mesa. Pero que no tenemos que engañarnos. O sea, piensa que te puede llegar gente de cualquier... O sea, da lo mismo la universidad. Esto no es un problema de universidad. No es un problema de formación o bien sea universidad o bien sea de formación profesional. Quiero decir que la gente necesita un tiempo. ¿Por qué? Porque la formación oficial es totalmente distinta a cómo estamos trabajando nosotros. Claro, José Antonio, pero esto lo he debatido yo con los compañeros del club
en el que yo creo que ahora el sector tiene que hacer una reflexión muy importante en cómo acortar esos plazos. Es decir, cuando una persona entra como cantera hasta que se convierte en un asesor senior, pueden pasar 5 años, 4, 2, 1. ¿De qué va a depender que una persona que entra contigo a trabajar más junior hasta que se convierta en senior, cuánto tiempo tiene que pasar? Va a ser proporcional al tiempo que tú le quieras dedicar de tiempo. Vale. Claro, eso es que es como tú dices. Yo he hablado de 2-3 años mínimo, ¿de acuerdo? Sobre todo porque yo el tema de la cantera lo tengo bastante interiorizado. Ahora me obsesionan 2 cosas. Me obsesionan muchas, pero 2 en concreto, ¿no? La rotación de los empleados, que es lo que tú comentas, y la rotación de los clientes. La rotación de los clientes hemos hablado hace un momento, ¿no? Del onboarding, de tal. Entonces, eso tiene que partir de un protocolo, de un procedimiento, llámalo como quieras. Y ese procedimiento tiene que ser, pues inicialmente puede ser un checklist de 10 cosas y puede acabar siendo un checklist de 35, ¿de acuerdo? Y lo vas mejorando poco a poco. Pero con los empleados ocurre igual. Entonces, con los empleados tienes que tener, o sea, tenemos que acostumbrarnos a que el empleado ya no ha venido para quedarse. El empleado ha venido y el empleado tiene un proyecto de vida. Arquead los ojos porque aquí pero es así, el empleado tiene un proyecto de vida, entonces nosotros formamos parte de su proyecto y nosotros tenemos que tener un proyecto atractivo a ese nivel, a ese ¿Dónde quieres llegar? ¿Que antes era un proyecto a medio largo plazo con el empleado? No, el empleado no se planteaba antes. Igual no hemos venido a hablar hoy de empleados. Y bueno, sí, porque te obsesiona. Igual algunos compañeros están aquí diciendo, ostras, como lo escuchen mi gente. No, pero aquí tenemos dos tipos de empleados, de más de 30 y de menos de 30. ¿De acuerdo? De más de 30, pues quiere decir que es un empleado que entró en alguna forma, o más de 40, quiero decir que entraron y estaban muy contentos de haber entrado y que entraron para quedarse, ¿de acuerdo? Y no se planteaban otra cuestión. Pero las nuevas incorporaciones, y es que no podemos hacernos trampas al solitario, tenemos que saber qué tipo de gente llega. Entonces las nuevas incorporaciones llegan con otro tipo de vida, con otras expectativas. Entonces, esa es la gente con la que tenemos que contar. Y entonces tenemos que adaptarnos, entonces tenemos que tener un onboarding para que la entrada y la salida de compañeros sea como muy rápida y sea como muy dinámica. Sí, pero si es rápida y es dinámica, tenemos que intentar acortar los periodos para que sea lo más rentable posible. Es decir, si antes un trabajador estaba contigo de media 15 años, sí, pues tenías 15 años para sacar rentabilidad a ese empleado. Eso es. Si ahora su media está 3, pues como no corras en acortar los periodos de adaptación, es que se va a ir y no te da tiempo a sacarle rentabilidad. Claro, y aparte quiere decir que ese trabajador se va a ir, pero igual no se va a otra asesoría. Luego, toda la formación que has invertido en él, dicen, no se la lleva otro compañero, se la lleva la nada, porque de repente se va. Por ejemplo, yo tengo rotación, claro, pero me obsesiona la rotación por la localización de mi despacho, ¿no? Pero los últimos 3 empleados que se han ido, 2 han ido a grupos hoteleros y otros se han ido al aeropuerto, a AENA. Quiere decir que no. Los motivos diversos, claro, al final quiere decir que cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero entonces tenemos que convivir con esa rotación. Y esa rotación indudablemente afecta a la rentabilidad del cliente. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que tener unos procesos. Entonces ya no hay que esperar que un compañero, un empleado, tarde 10 años, ya aprenderá, ¿no? ¿De acuerdo? No. Hoy tenemos que tener protocolos, procedimientos, manuales, vídeos para que aprenda en ya. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ahí el Centro de Innovación, con los cursos y con los seminarios, ayuda a agilizar eso. Yo cuando entra un empleado nuevo, le digo, tienes que ver el vídeo de SAGE y el de A3. Y eso es lo primero que hace. O sea, antes de explicarle a dónde está la máquina de café, llamo a Marta, oye Marta, por favor, dalo de alta, da de alta a este compañero nuevo y que haga el curso de SAGE y el de A3, que son las 2 RPs con los que trabajo. Estamos trabajando justamente ahora en crear mayor contenido. Eso es. Para intentar acortar los plazos. Pero algo tan sencillo como explicarle que es una operación vinculada a un trabajador, ¿por qué no lo podemos tener pregrabado? Claro. Es decir, cuestiones contables.
Exacto. Es decir, cursos de contabilidad pregrabados ahora mismo son fundamentales. Exacto. Y de fiscalidad, del día a día, ¿eh? Te hablo de lo que va a haber en el día a día, no de cursos de irte al centro de estudios financieros, que eso está muy bien, pero esos son monográficos. Exacto. Y son monográficos y son cursos para Más especialistas. profundo. Pero quiero decir que un trabajador tiene que ver una factura que no tiene IVA y tiene que saber por qué no tiene IVA esa factura. Es una por inversión del sujeto pasivo, porque es una intracomunitaria, porque está exenta. ¿De acuerdo? O sea, tiene que saber esas cuestiones. Aquí nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial generativa. Cosas como ChatGPT, Géminis, ¿no? Algo. Por lo menos ya hay un punto de referencia donde preguntar. Ya, pero tampoco tenemos que engañarnos que ChatGPT está muy bien y ahora le preguntamos, pero porque sabemos la respuesta. O sea, ¿qué pasará cuando no nos preocupe saber la respuesta y nos tengamos que fiar? Yo compito contra ChatGPT. Yo hago mis preguntas. Sé sincero en lo que te voy a preguntar. ¿Alguna vez has preguntado a ChatGPT, te ha respondido y has dicho me fío? Sin contrastar. No, de momento no. Nunca. De momento no. Hombre, si la respuesta es muy general, claro, es que en principio pregunto cosas que ya sé. O sea, me ha sorprendido a veces dando respuestas que yo no sabía. Y luego he ido a mirarlas, no sabía. Bueno, porque al final por eso lo estás preguntando. Y de repente ir a mirar y decir, cara, el puñetero, ¿eh? Pues tenía razón, ¿eh? Pero yo siempre verifico una respuesta, ¿no? Entonces, hay cuestiones genéricas que a veces el cliente te hace preguntas genéricas en las que tampoco tienes que profundizar y sabes que en general está bien, ¿no? Pero bueno, en principio tampoco, de momento no estamos utilizándolo de esa forma pese a que los tenemos entrenados y tenemos... Pues volvamos al tema, que era la formación. Es decir, el tema de formación, yo creo que el Centro de Innovación aquí tiene mucho que hablar, ¿de acuerdo? Y en algún momento se tendrá que implicar también en mi segunda obsesión, es el tema de los clientes, el tema del onboarding del cliente. Tenemos que poder enviarle al cliente 3 vídeos en el que alguien le explique de manera sintética y de manera sencilla cuáles son las obligaciones que tiene. Esto lo puedes hacer con Sora. Pues sí, a partir de octubre, noviembre, que se espera ya que salga el poder hacer vídeos con inteligencia artificial. Sí. Esto nos va a ayudar muchísimo porque tú le vas a meter un texto y le vas a decir, explícaselo de una forma sencilla, fácil y para toda la familia. Exacto. Explica de manera sencilla esto, ¿no? Y entonces se lo explicará, le enviarás al cliente en función del perfil, si es una empresa de transporte, si es una empresa de... Es una empresa... Pero incluso hasta para los trabajadores, con inteligencia artificial vas a poder hacer vídeos que lo vas a tener pregrabado porque ahora dices, ¿cómo lo grabo? Que haya buena luminosidad. No. ¿Qué va? Con inteligencia artificial te vas a poder crear todos los cursos de formación para poner de los empleados. El onboarding va a ser más fácil. Y encima puedes ponerle tu cara. Ayer le puedes poner tu cara. Que no es que sea algo, no es que esté especialmente interesado en poner mi cara o poner mi voz, que no es que sea tampoco mi voz. Menos mal que no soy famoso porque si no los imitadores se cebarían en mí. Y nada, no, pero yo creo que el Centro de Innovación ahí tiene mucho que decir en estas dos cuestiones de acelerar de lo que es... De sacar rentabilidad a los empleados en el corto. A los empleados y a los clientes. Meterlos en rentabilidad enseguida. Asumir que tienen un plazo, pero ese plazo... Me está gustando lo que estás diciendo de los clientes porque no lo había pensado así, pero es que al cliente también hay que formarle. Claro. Y otra cuestión, mira... Hay que meterle en el camino rápido. El despacho lo veo tal y como vamos avanzando. Igual que los empleados los veo en trabajar trabajar por proyectos, lo de trabajar por proyectos, pero ya no de 3 años, sino de 6 meses y tal. No digo a nivel de franquicia de ropa, de que la gente trabaja 20 horas y tal, pero sí un poco tener esa... Bueno, pero vamos a ver, Hacienda lo hace. Hacienda contrata gente para la campaña de renta. Hacienda contrata gente, les da una formación y los pone a atender consultas y a hacer rentas. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? No, ellos no están descubriendo el Mediterráneo. Quiero decir que pues eso lo podemos hacer nosotros. Entonces, mi obsesión es esa, que la curva de aprendizaje de un compañero, de un empleado, sea como un cohete. Y de los clientes igual, ¿de acuerdo? Y los clientes siempre pensamos, no, el año, tal, el ciclo completo, tal. No. ¿Y por qué no podemos coger un cliente y darle servicio 2 trimestres? Y al segundo trimestre que se vaya, porque se vaya o que tú lo eches.
Que lo eches en el sentido de, mira, no es lo que esperábamos y tal. Y que entre un cliente, o sea, porque ya tenemos herramientas para que entre un cliente el día, yo qué sé, 1 de junio y puedes importar en tu programa de contabilidad, te importas del 1 al 31 de mayo, lo importa en tu programa, ya está, ya puede funcionar. ¿Y todo esto por qué lo estamos diciendo? Porque cuando empiezas a mirar la rentabilidad y empiezas a imputar horas de trabajo, el primer fallo en el que caemos es echarnos las manos a la cabeza de que un cliente no es rentable y tenemos que empezar ya a negociar con ese cliente. Y es como, no. Ese cliente es muy rentable. El problema es que tú no estás siendo rentable. Uno, porque estás teniendo rotación. La persona que está entrando todavía necesita un periodo de adaptación. Y otras veces es porque tienes unos procesos internos, y esto nos ha pasado a nosotros muchas veces, y lo he explicado en algún videoblog, que me estoy acordando de un cliente que no era nada rentable. Claro, el primer impulso que te sale es ir a hablar con el cliente y decir que le tienes que subir la cuota, etcétera. Me acuerdo que decía mi socio, pero espera, ¿dónde vais? Vamos a analizar a ver por qué no está siendo rentable. Entonces empezamos a mirar las horas y era que ese mes le habían recalculado las nóminas no sé si 4 o 5 veces. Hombre, claro, y cuando empiezas a ver por qué habían tenido que estar recalculando las nóminas 4 o 5 veces, era porque nosotros no nos estábamos enterando, porque el cliente nos había mandado varios emails diciendo que os habéis equivocado, o otra vez la nómina está mal porque no habéis tenido en cuenta esto, o otra vez está mal. Oye, claro, ¿cómo no vamos a ser rentables? Es que es imposible ser rentable, porque estamos fallando nosotros. Y de eso así, ¿cuántas veces estamos corrigiendo cosas? Y todo por procesos internos. Entonces dijimos, espérate, vamos a ver dónde estamos fallando nosotros. Y fallamos más de lo que pensamos. No, bueno. Pero muchísimo. Entonces, aquello de por no haber hecho las cosas bien, terminas al final perdiendo 3 veces más el tiempo. De lo que pensarás tú, yo estoy convencido de que fallamos nosotros, de que gran parte de la culpa... Luego hay otro tipo de clientes, ¿no? Que son no rentables, pues a veces por miedo a facturar más y tal. Posiblemente el 80% de la no rentabilidad de un cliente es culpa nuestra. Fíjate, estás diciendo un porcentaje súper bestia. Es lo que tú dices, sí. Lo que pasa es que es muy importante también comenzar por ahí, por saber cómo puedo saber que un cliente no es rentable. Tú dirás, por imputación de horas y tal, claro. Entonces nos vamos a una parte muy importante, que es la imputación de las horas y de hacer a todo el mundo partícipe de esa importancia. Como mínimo, lo que tú has dicho al principio, trabajar por departamento. Y luego también la rentabilidad de un cliente se puede también ver de manera indirecta, ya por llamadas, por correos. Entonces, si no tienes una imputación de horas, que a veces es difícil incorporar dentro del despacho, sobre todo si no hay una cultura, ¿de acuerdo? Se puede ver de manera indirecta. Entonces, hemos dicho posibles errores o malos pensamientos que podemos tener, seamos autocríticos, analicemos internamente por qué ese cliente no es rentable y luego empieza el engañabobos. ¿Vale? Es decir, vale, no es rentable el cliente, pero claro, nos trae otros clientes, estamos en este momento invirtiendo, es decir, aunque no le estamos sacando margen al departamento, estamos creando una estructura, porque estamos creando una nueva línea de servicio, porque estamos poniendo en marcha el OCR, porque estamos poniendo en marcha tal tecnología, y creo que esto es otro error. No, señores, porque ¿dónde empieza y acaba la inversión? Es que nos podemos tirar, esto es como el que está toda su vida formándose. Y imagínate que tiene 35 años, se ha hecho ya 24 máster y tal. Sí, está guay. Si toda esa formación es una inversión. Pero ¿cuándo vas a empezar a rentabilizarla? ¿Cuándo vas a empezar a buscar trabajo? Chaval. No, quiero decir que esto aquí hay dos temas. Relacionado con lo que tú dices, hay que analizar dos cuestiones. Una, si llevamos imputación de horas, ¿de acuerdo? Que entonces, si un cliente es no rentable ahora, pero sabemos que estamos invirtiendo en él, perfecto. Tenemos que hacer como hacen las grandes marcas, cuando montan una tienda en una calle comercial, en una calle emblemática, ¿no? Pues yo tengo pues imagínate, pues el Adolfo Domínguez o el Zara de Manhattan,
pues igual no es muy rentable. ¿Por qué? Porque el alquiler que pagas hace que la tienda sea no rentable. Pero ¿qué sucede? Que tienes ahí una visibilidad que te da, pues yo digo Manhattan, digo pues las calles céntricas de Barcelona o de Madrid, ¿de acuerdo? Los alquileres son de tal envergadura que hacen que ese cliente no sea rentable. Entonces, muy bien, pero es que ese alquiler, las grandes marcas, no lo imputan a alquiler, a arrendamientos, lo imputan a la parte de marketing y comercial. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Hay clientes que ellos mismos no son rentables, pero que nos interesa invertir en ellos y eso lo tenemos que llevar a marketing y al departamento comercial. ¿Por qué? Porque eso nos incrementará el coste de adquisición del cliente y no estaremos engañándonos, ¿me entiendes? Y luego aquí bajaría un escalón más y es rentabilidad del departamento, rentabilidad del cliente, pero ahora tenemos que ver esa no rentabilidad del cliente, si es por las cuotas mensuales o son por los extras, que también nos ha pasado de coger la facturación, coger las horas imputadas y decir, a este cliente le estamos trabajando a 20 euros la hora. Pero espera, si cogemos las horas imputadas a la iguala y cogemos las horas imputadas al extra, nos ha sucedido que donde estábamos metiendo la pata era en el extra. Y aquí es muy fácil, y aquí viene el concepto del WIP, que lo hemos explicado en el último taller de rentabilidad, que cuidado, porque es muy importante separar la parte de las horas dedicadas a la iguala mensual de las de extra, porque es posible que las horas que se dediquen al extra todavía no se hayan facturado. Es decir, tú has podido dedicar este mes 30 horas a una inspección, pero es que esa inspección la vas a facturar dentro de 5 meses. Exacto. Eso es muy importante. Por eso la rentabilidad, cuidado con mirarlo a lo bruto, que también nos ha pasado en reuniones, decir, este cliente no es rentable, hay que hablar con él. Espera, que sí, que hay 50 horas, pero es que faltan las 50 horas por facturar de ese extra. Tiene un presupuesto de 5.000 euros. O a lo mejor nos adelanta un 25% ahora, pero la segunda viene al mes que viene. O a lo mejor también hay un porcentaje a éxito en esa inspección o lo que sea. ¿Y cómo tienes en cuenta eso? Ah, amigo, ya entramos en tener un control, primero, de qué horas van a igualar. Por eso doy otro tip, lo pongo aquí en pantalla, intentar explicándolo un poco mejor. Y es, cuando vayáis a imputar las horas de trabajo, esto se lo decía ayer a una compañera del club, yo diferenciaría si esas horas son de igualas, si esas horas son de un expediente, incluso si esas horas son de renta, porque hay muchos despachos que individualizáis las horas que son de una renta, que no tiene nada que ver con el servicio de iguala ni con un expediente, porque abrís como una ficha o un objeto relacionado que se llama de renta. Incluso diría de tipificarlo con el concepto de otros, porque hay muchas veces donde a un cliente no es de iguala, no tiene expediente, no es una renta, pero se le dedica tiempo. Y hay muchísima casuística, sí, muchísima. Yo qué sé, pues el típico cliente que ya no es cliente, pero te llama y te tiene una hora al teléfono. Y no es para un tema comercial, simplemente es para un tema de aquel expediente, que no sé qué, que es que no se acordaba. Bueno, pues eso no es iguala, no es extra. Bueno, pues lo podemos llevar, un consejo, lo podéis llevar a un concepto como es el otro. Es que esto hay que entrar mucho en detalle. No, aquí sobre todo es que si no nos vamos a lo bruto de que este cliente no es rentable. Bueno, que no es rentable. Aquí es muy importante sobre todo el trabajo interno que tenemos que hacer con los empleados. Porque el cliente, claro, por si un cliente te llama a ti, tú te enteras y ves que está mareándote. Pero el cliente, también hay clientes muy espabilados y lo hacen, llaman al empleado, llaman al compañero y le empiezan a encargar cosas y lo tienen mareado, ¿de acuerdo? Sí, que puede imputar las horas, pero pueden no imputarla. O pueden hacerles trabajo extra y tú pensar que el cliente es no rentable porque le dedicas muchas horas a la contabilidad y resulta que el cliente es que está cada día llamando para pedir, cada 3 días pidiendo, ahora un balance para el banco, ahora un balance ahora envíame otra vez el impuesto de sociedades para otro banco. O vamos a ver, el impuesto de sociedades es el mismo y lo puedes enviar a la Caixa, a Santander, a Bankinter, lo puedes enviar a todos los bancos. O sea, no me lo tienes que pedir cada vez, que es más cómodo pedirlo. Claro, sí, pero entonces, claro, y ahí un poco tenemos que concienciar a los compañeros. Y muchas veces el empleado tiene que saber qué es lo que está incluido en la iguala. El empleado y el cliente
Si te fijas, volvemos al punto que yo comentaba, ¿no? Tanto los empleados como los clientes tienen que saber qué es lo que está en la cuota y qué es lo que no está en la cuota. Y es muy importante que si algo no está en la cuota, aparezca una línea en la factura diciendo que te hemos hecho esto y te lo cobramos o no. O ya se decidirá en facturación si se cobra o no. Por eso yo aconsejo a todos los compañeros que a través de eso lo hacemos nosotros a través del Business Intelligence, analizamos lo siguiente. Han imputado horas a Iguala. Vale, han imputado horas igualas. Pues con un sistema de workflow compruebo si ese cliente tiene Iguala, porque hay compañeros que me meten a Iguala y resulta que me salta una alarma diciendo, si este cliente no tiene Iguala, ¿por qué habéis imputado Iguala? O imputan a un expediente, y es más difícil porque si hay expediente se le obliga a poner el expediente, pero hay otras veces que me ponen en otros cosas que son de Iguala o que deberían haber sido un expediente. Como diciendo, porque es decir, me estás imputando a otros 23 llamadas ya que llevas con ese cliente y todo a otros, y es porque no estáis abriendo un expediente. Entonces, al final nos está llevando un trabajo administrativo importante de estar continuamente revisando. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos contabilizadas que todos los días salen 4 o 5 incidencias de estas. De que se está imputando a Iguala cuando no hay Iguala, pero el empleado pensaba que tenía Iguala, porque hay veces que pueden ser consultas fiscales, o están en otros cuando deberían estar en un proyecto, en un expediente. No, por ejemplo, un compañero te dice, joder, me está dando un trabajo la encuesta del INE de fulanito, y miras en los expedientes y dices, no hay expediente. No hay expediente. Exacto. Dile, no, y a veces les digo, medio en broma, medio en serio, pero esto sí que es un trabajo que tenemos que, es muy importante concienciar a los compañeros. Y ahora vamos a ver cómo se les compensa, o sea, cómo se les conciencia, porque igual hay que explicárselo de otra manera. Quiero decir que, yo a veces les digo, no, lo que no vais a imputar ningún expediente, o sea, lo puedes hacer por la tarde. Exacto. Lo que no vas a imputar un expediente, lo que vayas a hacer por tu cuenta porque pienses que no tienes que facturarlo. Lo puedes hacer el sábado. Lo digo en broma, pero entonces, dicho esto, hay que tener en cuenta que hay que compensar o no compensar por los trabajos extras. Lo que va en la cuota está muy claro. Y los extras, ¿se compensan o no se compensan? Aquí entraríamos en un debate. Un bonus. Un bonus. Nosotros, de cara al año que viene, lo vamos a hacer así. Pero primero tenía que tener ordenada toda la casa. Yo sé que hay compañeros, hay despachos que hacen ya llevan muchos años haciéndolo, ¿no? Y yo creo que sí que se tiene que compensar. A partir de un mínimo. Es decir, estos son como los vendedores de coches o lo que sea. Siempre que me superes esta cifra mínima, yo estoy dispuesta a compensarte. No, o cifras más pequeñas, quiero decir. O cifras más pequeñas. ¿Que compensar por compensar? Sí, pero bueno, pero ¿cuál es el mínimo? O sea, bueno, una persona que hace una... Es como darte un bonus por venir a trabajar, es como gracias. No, pero por ejemplo, una encuesta del INE, tú se la vas a facturar aparte al cliente, por ejemplo. Sí. Pues eso... Pero también entra dentro de sus funciones. Si haces eso, no estás haciendo contabilidad. Quieres decir, ¿no? Por eso la compensación no es ir a medias con el empleado. A medias con el empleado. Exacto. Si no se convierte en un socio. Claro. No es ir a medias en el sentido de, no, porque es que le vas a facturar al cliente, sí, pero lo estás haciendo dentro de mis horas. Otra cuestión es que eso también podríamos abrir ese melón, ¿y si hay un trabajador que quiere venir por las tardes y hacer una campaña de lo que sea? Se le podría facturar, se le podría compensar aparte. Eso también podría ser interesante. ¿Me entiendes? De cara al año que viene vamos a hablar mucho de esto, de compensación. Además que conozco despachos que lo están haciendo, además me gustaría invitarles a... Yo estoy ahí en el porcentaje todavía, hombre, un porcentaje que yo creo que tiene que ser más de un 10% y menos de un 30%. Yo creo que tenía que estar en esas cifras, ¿de acuerdo? Y la cuestión es hablar con otros despachos y que nos digan, pues ya te digo, yo también estoy en eso, ¿por qué? Porque vamos a un sistema de remuneración distinto. Es lo que comentamos al principio. El mercado laboral ha cambiado y nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, bueno, pues hay que incentivar de una manera distinta. ¿Cómo? Pues ya que todos trabajamos por proyectos, pues yo te pago por unas horas de contabilidad, pero si hay proyectos nuevos, que es la encuesta del INE, pues te la voy a compensar aparte, aunque la hagas dentro del horario, ¿no? Pero para que tú tengas un incentivo en, primero, hacerlo bien
y no pensar esto no es obligación mía, tal. Y en segundo lugar, que tú te preocupes por abrir el expediente y por facturarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a avanzar. Ya hemos visto rentabilidad por departamento, hemos visto posibles incidencias de no rentabilidad por rotación, por el empleado que todavía no se ha adaptado. Estábamos viendo ya el análisis de las horas, que estaban mal imputadas, o cosas que no se habían facturado, o cosas, cuidado, con aquello de los expedientes que se vayan a facturar a lo mejor a posteriori, después que se están imputando las horas. Venga, llega el momento en el que ya hemos detectado, después de hacer toda esa limpieza previa, ¿no? El ETL que se hablaría en el mundo de los datos, y ya hemos detectado a aquellos clientes que no son rentables, que eso está en pérdida. Entonces, ahí entraría el debate de si eso es inversión o no es inversión, que si quieres podemos profundizar. Hemos hablado de plazos. No analizarlo ni un mes, ni un año, sino en promedio. Hay clientes que al segundo mes ya sabes que no es rentable, entonces no hay que esperar 3 años. O sea, que hay clientes que en un momento dado pueden necesitar un recorrido, ¿de acuerdo? Venga, entonces, no es rentable y estamos viendo que están a 8 euros la hora de trabajo y además se está consumiendo unas horitas. ¿Cómo hacemos esa purga? Estamos ya en el juicio. ¿Cómo planificamos esos? ¿Tú lo has hecho alguna vez? ¿Echar clientes? Bueno, y no aceptarlos también. ¿Pero echarlos? Echarlos, sí. ¿Te ha costado? Bueno, en general... Pero dime la verdad, ¿has echado a los de 50 eurillos? No, ¿Has he echado alguno de esos que he diga...? He echado uno gordo. ¿De cuánto? O sea, ¿De cuánto era mensual? 800. Es una cuota de la hostia. Sí, pero tiene truco. Y era que era mal pagador. Ah, amiguito, que es más fácil. Claro, si lo estabas cobrando... Es más fácil todo. Si le echabas tampoco lo notabas, ¿no? Tampoco. Llega un momento en que te has acostumbrado a vivir sin los 800 pavos y entonces, pues bueno, pues te da lo mismo. Ahora, ¿no? si hubiese estado pagando... Lo que pasa es que un cliente de 800 euros yo creo que es difícil. Depende del nivel de exigencia, ¿de acuerdo? Ya te estás justificando. No, pero digo que es difícil echar... Es difícil, me refiero que... Es difícil que un cliente de 800 euros sea no rentable. Digo, al menos, salvo un nivel de exigencia, quiero decir. Pero vamos a poner que no es rentable, para ponernos esa situación. Sí, por ejemplo, supongamos que es no rentable, ¿de acuerdo? No, que este cliente de 800 euros de cuota mensual te das cuenta que le estás trabajando a 10 euros la hora. Sí, lo que pasa es que antes de empezar a echar clientes, ¿de acuerdo? Hay que también analizar el margen de contribución de los clientes. Porque yo, por ejemplo, puedo tener el margen de contribución. Quiero decir que un cliente, para simplificar, digo que esto puede ser muy interesante también para los compañeros, tenerlo en cuenta, ¿no? Un cliente de 1.000 euros, para simplificar, ¿de acuerdo? Bueno, 1.000 euros. O de 500, ¿de acuerdo? Un cliente bueno, no excepcional, pero tampoco un cliente morrallero, ¿de acuerdo? Un cliente de 500 euros. Vale, y tú lo analizas y dices, este cliente tendría que pagar 600, pero está pagando 500, le estoy perdiendo dinero. Y le estoy sacando la hora a 8 euros, que es lo que tú comentas, ¿no? Y dices, sí, pero hay que analizar el cliente de manera individual. Luego vamos, si quieres, al tema de la purga. Y luego entraremos ahí. Pero digo que conviene hacer esta introducción, es decir, porque ese cliente, aunque sea no rentable, tiene un margen de contribución al despacho. Son 500 euros que te entran en el despacho. Palmas 100, ¿de acuerdo? Pero son 500 euros que te entran al despacho. Entonces, si uno tiene que analizar los clientes antes de empezar a echar clientes, es analizar cuál es el margen de contribución de esos clientes en general y cómo van a afectar, o sea, crear el escenario sin esos clientes, ¿de acuerdo? Porque si no, resulta que esos clientes perdían dinero, pero por lo menos cubrían los gastos. Entonces, igual, si tú llegas a la conclusión... Pero estás trabajando a 10 euros la hora. Sí, pero hay una cosa que se llama el coste de oportunidad. Sí, exacto. Y eso lo veremos porque es un tema comercial. Pero si llegas a la conclusión de que tienes que echar a esos 3 clientes de 500 euros, que son 1.500, para simplificar, ¿de acuerdo? Dices, ostras, pero si los echo, entonces sí que entro en pérdidas. Entonces, claro, tu problema no es de rentabilidad de los clientes, es de rentabilidad del despacho. Entonces, es ahí donde tienes que analizar tus procesos. ¿De acuerdo? Tú siempre tienes que analizar tu cartera en conjunto. Sí, es lo que tú dices, ¿no? La rentabilidad de un despacho, que es la rentabilidad del cliente 1 más la rentabilidad del cliente 2, pero también se tienen que analizar en su conjunto. Es decir, en un comercio ocurre igual. ¿Tú tienes una tienda y le ganas dinero a todo lo que vendes? Pues igual no.
Pero hay cosas que no le estoy ganando dinero o que le gano muy poco, pero hace que el cliente venga y que se lleve otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el margen de contribución. Entonces, una gasolinera, ¿dónde gana dinero? En la tienda. En la gasolina le ganan muy poco. Ganan céntimos. El margen es pequeñísimo. ¿Por dónde ganan dinero? En el supermercado. Sí, pero fíjate que estás hablando de que gana. Pero es que yo te estoy poniendo que Ya, con 10 euros no es que ganes, es que pierdes. Es que pierdes, sí, sí. Entonces, Es que pierdes porque el coste de un empleado es superior a 10 euros. claro. Pero por eso digo que tienes que analizar. Vale, pero entonces lo que te quiero decir es que antes de empezar a echar clientes. Porque no ganar ya me parece grave. Pero aquí estamos hablando de ese cliente que está. No puedes añadir más clientes como ese. Esa es la segunda conclusión. Pero yo donde voy, que yo entiendo, y creo que estás planteando muy bien el tema, y me gusta, de que, oye, que sí, que es muy fácil, voy a echar a 2 clientes de 500 euros que son a 10 euros la hora, pero ojo que puedo entrar en pérdida. Entonces, al final te lo echas al lomo y trabajas sábado, domingo para aguantar el despacho. ¿De acuerdo? Pero hay un concepto que yo aprendí hace muchísimos años que es el del coste de oportunidad. Por supuesto. Y no es que estás el despacho metiéndole en rentabilidad, asumiendo que estás trabajando a 10 euros la hora. Es lo que estás dejando de ganar en el camino. Exacto. Y dices, ya, ¿y si no? Porque alguno dirá, ¿y si no? ¿Y si luego no entran? Mira, como tú seas una persona, ya no te digo extraordinaria, ya te digo normal, que te guste la calidad, que haga las cosas, no te va a faltar trabajo, porque en este sector no hay un problema de trabajo. No hay un problema de trabajo. Exacto. El coste de oportunidad, y el coste de oportunidad viene relacionado con tu capacidad productiva. ¿Tú a cuántos clientes puedes atender? 100. Perfecto. Pero, o sea, tu problema no es que se vayan esos. Tu problema no es que pierdas los 3 clientes de 500 pavos. Tu problema es que no eres capaz de captar 3 clientes rentables que cubran esos 3. Entonces, tu problema. O sea, es que al final. A veces los despachos tenemos falta de foco. Entonces, si tu problema no es que tu problema no son los 3 clientes rentables, es esos clientes que no eres capaz de captar. Entonces, ¿por qué? Porque si te entra un cliente rentable y tú eres capaz de gestionar 100 clientes, vas a tener muy fácil de echar ese cliente que te sobra. Pero mira, a mí me gustaría poner encima de la mesa, sobre todo para los que nos escuchan que están empezando o son despachos más pequeños, que digan, ya, pero es que no es fácil coger clientes y ya ojalá todos fuesen rentables. Vale. Si es muy fácil. Vamos a empezar. Me parece muy bien que empieces con clientes que puedas trabajarles a 10 euros la hora o a 15 euros la hora. Venga, te lo compro. Estás empezando y es mejor que entre dinero en casa. Totalmente de acuerdo. Pero tiene que haber una estrategia de ir cambiándolos. Entonces, los primeros años es posible que no tengas rentabilidad y de 10 clientes ninguno sea rentable. Pero bueno, te ayuda a crear la estructura. Ojo, 10 clientes no son rentables. Hay que tener en cuenta que esos 10 clientes te están aportando 2 cosas. Una, conocimiento del sector, ¿de acuerdo? Porque estás empezando. Es una inversión. Y en segundo lugar, formación. Al principio, eso lo tienes que imputar primero a la parte comercial, de que gracias a estos clientes pues ya puedo cambiarme hablamos de la gente que empieza como todos hemos empezado. Ya me puedo cambiar de ordenador, ya me puedo comprar una impresora, o ya me puedo comprar un escáner, o ya puedo hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Puedo pagar un alquiler, ¿de acuerdo? Aunque sea en un coworking o lo que sea. Y luego te aporta formación. Al principio necesitas presentar modelos 303. ¿De acuerdo? Porque no lo has aprendido. Pero es normal, es decir, cuando se empieza y en este sector, cuando alguien ha intentado entrar tirando precios, es una estrategia más comercial o de marketing, no tanto de tirar el precio. Otra cosa es que hayan sacrificado la calidad, que eso nunca lo perdonaría. Pero comienzo, puedes tener 10 clientes que no sean rentables, lo entiendo, pero el objetivo es cómo ahora ir transformándote en que haya 10 clientes que sean rentables. ¿Qué es lo que está pasando en el sector? Que al principio se entiende, pero cuando tú ya llevas 20 años en el sector y de 10 clientes resulta que 7 siguen siendo no rentables, eso no se puede perdonar. Ahí no hay excusa, porque has tenido 20 años para ir dándole la vuelta. Hombre, entiendo que todos los despachos podamos tener de 10, 1, 2... 3, porque en un momento puedo entenderlo por circunstancias, porque es una inversión, porque te da otras cosas, etc.
pero no puedes estar con 10 al principio que no sean rentables y pasado no sé cuántos años sigas con 10 que no sean, que no sean rentables. Entonces, para mí, desde un punto de vista empresarial, el arte está en cómo ir dando la vuelta a eso. No, Sobre todo cuando empiezas de cero. Otra cosa es que empiezas con un pulmón financiero o te hayan dejado el despacho porque has tenido la suerte de tener ser segunda generación y te han dejado ya el despacho montado, ¿vale? Pero al principio todos hemos empezado por ahí. Pero empezar el despacho de segunda generación es otra cosa. Quiero decir que Vale. no es empezar. Pero hoy en día, por ejemplo, a cualquiera que empiece, hay que partir. Es una estrategia de cambio de cromos. Cualquiera que empiece ahora, hay que explicarle que no tiene que empezar como empecé yo, o como empezaste tú, o como empezó. Pero hay veces que no la queda gente más de remedio, José Antonio. Sí, pero por ejemplo. No todo el mundo tiene la suerte de empezar porque no tiene esa parte comercial o no tiene la capacidad. Si no tienes Los comienzos son muy duros. Si no tienes parte comercial, no te dediques, ¿no? Ya te digo que no te dediques. O sea, porque si no tienes un cariz, ya no es como antes. ¿Tú crees que eso ha cambiado? Hombre, por supuesto. Yo le preguntaba a abogados que ahora se están jubilando, ahí en mi zona, donde yo vivo, ¿no? En Ibiza. Pero tú, yo siempre voy, quiero saber el porqué de las cosas, ¿no? Pero tú cuando empezaste, dices, no, yo vivía en Valencia, me dijeron que aquí había trabajo, puse una chapa en la puerta y empezaron a entrar clientes, un abogado. Sí. Y así entró, ya empezó. ¿Con tema comercial? No, ninguno. Pues es que no ves que no había abogados. Los clientes entraban. Entonces, ahora que ya aparentemente hay de todo, yo si tuviera que empezar, mi recomendación al compañero que está empezando ahora es que no tire precios. No tiene que tirar precios, tiene que vender especialidad. Y si vende especialidad y vende nicho, ahí hay rentabilidad. No tiene que empezar como nosotros, con la peluquería, con el bar, con el taller mecánico. ¿Me entiendes? No hay que empezar así. Yo me especializo, este es mi nicho, yo sé mucho de esto. Y te entrarán los clientes. Dirás, bueno, claro, pero nunca tendré un despacho como el tuyo, ¿no? Ni falta que te hace. O sea, los despachos generalistas, ojalá pudiéramos empezar de nuevo. Pero ahí están los cracks, ¿no? Hay gente que logra en 20 años, hay gente que empieza y en 5 años hacen lo que tú has hecho en 20. Porque se han especializado desde el primer momento, lo han tenido claro, no quieren clientes que no tengan rentabilidad, etcétera. Venga, vamos al momento de la verdad. Ese momento donde... Pero es que ese cliente lo tenemos que echar. La purga. Es que no hay más remedio. O sea, sobre todo, aquí... Yo creo que el concepto de la purga tiene que estar interiorizado en la cabeza de todos nuestros compañeros. La purga o la poda, si lo vemos como una poda, la purga ya es lo más bestia, ¿no? Pero pensemos, yo normalmente... La guillotina. Claro, el poder decir, hay una serie que va de esto en el que... Pero bueno, tampoco vamos a hacer spoilers ni que no sé si YouTube nos censuraría de qué va la serie, por recomendar estas barbaridades. Pensemos como una poda. Tú tienes un árbol al que quieres mucho o tienes una planta a la que quieres mucho, que es tu despacho. ¿Qué haces? Cortas unas ramas en primavera o cuando toca, ¿por qué? Para que crezca más frondoso. ¿De acuerdo? Me está gustando mucho el ejemplo, tío. No, pero ese es el ejemplo. Cortas para fortificar. Cortas para que crezca más robusto. ¿De acuerdo? Yo tengo tengo un olivo, ostras, y es lo que más quiero, ¿no? Digo de los árboles. En el cortijo que tienes aquí en el norte, ¿no? En el cortijo, sí. En la casa de aquí de Torrelodones. Tenemos un olivo que de repente, y el otro día pues lo podamos y lo dejamos redondito y tal. ¿Pero para qué? Para que crezca más. Tenemos encinas. Lo cortabas con alegría, sabiendo que no le estabas haciendo daño. Claro, lo hacía por él. ¿De acuerdo? ¿Tú eres de los que abrazas a los árboles? ¿Cómo se llama esto? Metafóricamente sí. Bueno, es un olivo pequeñito, tampoco es un olivo pequeñito, pero que será grande, ¿no? Pero quiero decir que a los árboles hay que abrazarlos y hay que hablarles, porque los árboles lo entienden. Y igual que los animales y tal, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, pensemos en la poda. ¿Qué podas? Algo que quieres. Entonces, es lo que comentaba, tú puedes gestionar 100 clientes, 350. Si tú vas añadiendo tu preocupación es tener arriba el embudo para que te vayan entrando clientes. Y
Entonces, eso es lo que te permite analizar tu cartera y empezar a ir desprendiéndote de clientes. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos una limitación en el mercado. Tenemos una limitación en nuestra estructura. Es lo que comentábamos, en el número de personas que tenemos. Entonces, en el número de personas que tenemos, en la tecnología que gestionamos. Entonces, tenemos una limitación. Nosotros somos capaces de producir, nosotros somos capaces de gestionar X mesas. Nosotros tenemos un restaurante. Tenemos un restaurante y una cocina y podemos gestionar X mesas. Entonces, a partir de ahí, si entran clientes nuevos, tenemos que ver qué hacemos con los que no son rentables. Entonces, primero te quitas un cliente que tenga una rentabilidad de 8 euros la hora, pero igual te quitas un cliente de 20 euros la hora. ¿Por qué? Porque te están entrando clientes de 60 euros la hora. ¿Por qué? Son clientes pues, muy especializados, que necesitan mucho asesoramiento, que necesitas meterle gente muy potente y que es a lo que te quieres dedicar. Pues entonces, un cliente de 20 euros la hora dirá, bueno, pues esos clientes llámame y los envías. Por supuesto, es que, quiero decir, es un tema de especialización. Es decir, pero quiero decir que esto no lo estoy inventando yo, lo inventó Adam Smith cuando habló de la riqueza de las naciones. Cuando dijo, los países se tienen que especializar en aquello en lo que son más productivos. O sea, cuando yo lo estudiaba se hablaba de Alemania. Alemania tiene una tecnología superior a la de, en ese momento, España. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué Alemania no lo produce todo? Pues ¿por qué? Porque no tiene, tiene que especializarse en aquello, en aquella parte de la fabricación de un coche que es más específica o más rentable y la fábrica la monta en España. ¿Por qué? Porque el coste de mano de obra era más barato y tenía sentido. Y los países pues funcionan igual. O sea, un país como Estados Unidos lo podría hacer todo, sí, pero hay cosas que produce en México o cosas que produce en China. ¿Por qué? Porque cada país y cada despacho tiene que especializarse en aquello en lo que es más rentable. Vale, pero vamos a... Y a lo concreto, concreto. Que eso lo tenemos que comunicar al cliente. Ahora ya sabemos que ese cliente no es rentable y lo vamos a poner de patitas en la calle. Entonces ahora hay que decir al cliente, el problema no eres tú, cariño. El problema... No sos vos, soy yo, ¿no? Hombre, yo creo que... Hombre, esto, por ejemplo, mira, daría para un taller. No, daría para un videoblog. Lo que pasa es que nos hemos extendido demasiado. No sé cuánto llevamos ya, pero daría para... ¿Cómo se le dice al cliente que no es rentable? Primero teniéndolo claro tú. Si tú estás convencido de que el cliente no es rentable, explicárselo es muy fácil. Y de hecho el cliente lo sabe. Pero yo creo que lo mejor es... Hombre, hay que ver qué tipo de cliente es. Ahí cómo comenzamos, con un... No, primero tenemos que hablar. Tenemos que hablar. No, sí. Yo creo que la frase es, tenemos que tomarnos un café. Y luego yo creo que hay... Y el cliente va a decir, nunca me llama para tomar un café. Hay dos tipos de clientes. Los clientes que son rentables, pero que para ti no son rentables. Y los clientes que son un tormento. Entonces, los clientes que son un tormento, sencillamente decirle que, mira... dada la acumulación de trabajo que tengo, no soy capaz de gestionar más tu cuenta y tendrás que buscarte a alguien y tal, y te aviso con tiempo, estamos en octubre, pero te cerraremos el año, pero no te vamos a poder gestionar. ¿Por qué? Pues estamos especializándonos en concesionarios de coches y en farmacias y no... Para esto ChatGPT es bueno, ¿eh? Sí, pues eso sería lo siguiente. Y luego están los clientes que son rentables, pero que para ti no has conseguido poner rentabilidad. Eso es hablar con un compañero. Porque para ti puede ser no rentable, pero para un compañero sí. Oye, Juan, tengo un cliente que no termina de funcionarme y no termino de hacerlo rentable. ¿Por qué? Pues porque tiene un nivel de exigencia. Igual es un cliente que necesita un reporting semanal. Y tú no tienes a nadie que sea capaz de dar un reporte semanal. Es un cliente súper rentable, pero que es un sufrimiento y lo tienes que hacer tú. Entonces, yo tengo claro que yo, como gerente del despacho, como socio, no tengo que hacer nada, porque todo lo que toco lo hago antirrentable. O sea, si no hay nadie capaz de enviar un reporting mensual y lo tengo que hacer yo, es que igual no puedo atender a ese cliente. Entonces, hablo con un compañero que sepa que esté especializado en el reporting y entonces le digo, mira, tío, te va a pasar un cliente de 500 euros, pero es que no soy capaz de gestionarlo, porque lo convierto en antirrentable por las horas que le tengo que echar yo. Y el cliente no está contento. Venga, entonces, ¿cómo lo comunicamos? ¿Mejor en persona, por email, Depende. por teléfono? Hombre. ¿Por burofax? Tú imagínate que quieren cortar contigo, que te envíen un WhatsApp. ¿Sabes contar conmigo? ¿Sabes contar? Pues no cuentes con el despacho.
¿Sabes contar? No conté con otro despacho el año que viene. Eso ha sido una forma. O por WhatsApp. Búscate asesor para el año que viene y lo bloqueas. No se trata de eso. Entre una cosa, hombre, lo suyo, ya digo, hay clientes que son tormentos y clientes que son rentables, pero que tú no eres capaz de poner esa rentabilidad. En función del cliente, yo creo que, y en función del tiempo que lleve contigo. Hay clientes que entraron en marzo y tú en octubre ya sabes que no lo vas a poner nunca en rentabilidad. Sí, pero que también los clientes se van. Es decir, que igual que tú tienes el derecho a poder echarles si no es rentable, que hay muchos clientes que te dicen que se cambian de asesoría, se van y te lo dicen de un día para otro, ¿eh? Exacto. Y te quedas ahí con el culo al aire y es cuando dices, joder, con todo el tiempo que he invertido, le he puesto la contabilidad al día, con todas las horas que he dedicado el fin de semana y se te pero por eso digo, clientes y empleados. Los negocios son así, que no pasa nada. Igual que empleados que se van, pero con un empleado pasa exactamente igual. Por eso mis obsesiones están ahí, en la rotación de clientes y empleados. Un empleado pasa igual. Oye, que 15 días me voy. Bueno, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, seguro. Sí, porque tal, porque no sé qué. Pues perfecto. Pues ya está. Forma parte del negocio. ¿Qué le vamos a hacer? Pues con los clientes igual. Oye, que el año que viene, o en función de cómo tengan los procesos, o en función de lo tormento que sea. Si es un cliente que es no rentable, pero que de los clientes del tipo A, desde que es de rentabilidad baja, yo creo que tenemos que tener una conversación y tenemos que terminar el ciclo y no generarle un problema, porque igual ha sido culpa nuestra lo que tú dices, ¿no? Ha sido culpa nuestra no poner rentabilidad, pero un cliente tormento, es decirle, hombre, decirle el trimestre que viene no te lo hago, si no hay problemas de impago y tal. Yo lo veo muy fuerte. Yo no lo he hecho nunca, vamos. No sé si tú lo has hecho alguna vez. No. Yo lo que hay que... Y esto se lo digo siempre a todos los empleados y a todos los compañeros, ¿eh? Yo creo que en la vida hay que ser elegante. Es decir, siempre, no podemos perder eso. Y de cara a un cliente, yo nunca le voy a dejar tirado. Exacto. Y hay límites, ¿no? Decir, como tú dices, me llevas ya 6 meses sin pagar. Pues ya me he acostumbrado a vivir sin tu cuota, pues... Entonces, primero... hay que hablarlo. Yo prefiero que se hable en persona, si no es en persona por videoconferencia. Explicarlo con datos objetivos. Yo creo que esto no es una cuestión de que yo pienso, yo creo, no, mira, tantas horas, esta es mi facturación, tantas horas. Estas son mis horas de trabajo. Yo siempre le digo a todos los clientes que he tenido que negociar que ellos son empresarios, ellos saben lo que cuesta un trabajador y que tiene que entender que yo a 10 euros la hora no puedo trabajar. A partir de ahí, yo no le digo si tiene que hacer A o B. Simplemente vemos en qué solución tenemos. La cuota nueva. ¿Qué solución tenemos para que esto sea rentable? ¿Hay cosas de las que yo hago que las puedes hacer tú? Sí, perfecto. Si yo no te quiero subir la cuota, simplemente quiero que esto sea rentable, pues ya está. ¿Que tú puedes asumir parte del trabajo? Bien. ¿Que tenemos que subir la cuota porque a partir de cierto momento puedo esperar 1 mes, 2 meses? Es decir, hablemos. Entonces, a partir de ahí, yo no voy con exigencias, pero sí voy a buscar una solución. Y ahí no hay plan B. Es decir, ahí solo hay un plan, que es que la solución tiene que ser rentable. Rentable para mí y, por supuesto, a cambio de yo solucionarle y que él esté contento, porque si no está contento no pasa nada. También es cierto... Pues sí. No, es cierto, que relacionado con lo que estás diciendo, ¿no? Que cuando lo explicas así, el cliente no se va y acepta la cuota. Es cierto. Otra cosa es que no la pueda pagar. Que le digas, mira, tú tienes un nivel de exigencia que estás pagando 400 euros y tu cuota va a ser 600. Ahí no la puedo pagar. El cliente puede pagar. Otra cosa es que no la quiera pagar, porque hay que tener claro qué es un cliente. O sea, cuando tenemos claro qué es la definición de cliente, todo tiene sentido. ¿Qué es un cliente? Una persona que necesita... La definición no recuerdo de quién es y si lo recordara se la atribuiría, pero lo escuché por primera vez. ¿Qué es un cliente? Una persona que necesita nuestros servicios, que puede pagarlos y que quiere pagarlos. Si no cumple esos 3 requisitos, no hay que preocuparnos por esta persona. No es un cliente. Repito, necesita nuestro servicio, quiere pagar el servicio y puede pagarlo. Si no cumple estos tres requisitos, porque puede ser que, ya te digo, que quiera pagarla pero que no pueda, ya no es un cliente, o que pueda pagarla pero que no quiera, ya no es un cliente, o que no necesite nuestro servicio, por supuesto ya no es un cliente, ¿no? Entonces, cuando tienes claras estas 3 cuestiones y cuando hablas con un cliente, el cliente en general lo entiende y puedes llegar a un acuerdo de
oye, es que no eres rentable, pero muchas veces son clientes, los clientes son rentables, no son rentables porque les hemos dejado que no sean rentables. Fíjate, yo estoy pensando y estoy girando. Pero nos salíamos un poco del tema que estamos en el momento. Estamos en el momento está bien de quirófano, sí, de que ya lo tenemos abierto. Sí, José Antonio, pero quiero hacer un paréntesis, porque esto es importante. Porque en un despacho siempre hemos entendido el concepto de confianza, el poner nombres y apellidos al cliente, la empatía y todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que está genial, ¿eh? Y lo comparto, etcétera. Pero parece que si no tienes esa confianza, ese nombre y apellidos, eres una empresa más fría. Yo creo que no. Es decir, si tú vas al taller, a mí me da igual si saben mi nombre o no saben mi nombre. Yo lo único que quiero es buscar una solución. Y por ahí pasan todos los días 100. Y a ellos les da igual. Ellos saben que tienen que arreglar 100 coches, 100 personas que pasarán todos los días. Y de verdad, a mí me da igual si el que pasa por allí se llama Juan, se llama Pepi o se llama tal. Oye, ¿yo he ofrecido un servicio de calidad? Sí. ¿La otra persona ha recibido una solución? Sí. Lo digo porque tal como va girando todo, como le metamos la parte emocional, que hay que metérsela, que yo no la estoy poniendo en duda. Yo simplemente digo que al final el cliente quiere una solución, que tenemos que ser más prácticos. Que el cliente quiere una solución y nosotros tenemos que tener unos números. Y esto siempre ha estado basado más en la confianza, en el no sé qué, y yo creo que tal como va evolucionando la inteligencia artificial, ya yo lo ponía en el grupo de Slack, de cómo te va a estar contestando correos, es como la atención al cliente. Si tú escribes ahora a Telefónica, es que a mí me da igual quién me atienda, yo lo que quiero es una solución. No sé, yo creo que tenemos que ir girando más desde el punto de vista de que el cliente esté bien atendido, reciba su solución, y yo creo que lo que yo creo que hay que plantear al cliente, decir, oye, mira, que está muy bien, pero dejemos la parte emocional aparte. Olvidémonos que hemos comido 5 veces y todo está guay, no sé qué. Estos son negocios. Y yo no puedo trabajar a 10 euros la hora. Y yo lo único que necesito es que yo tengo... Porque si no, hay un coste de oportunidad, porque no es que yo trabajo a 10, es que yo estoy dejando de cobrar 60. Eso es. Y yo le digo al cliente, ¿tú estás dejando de ganar 60 por mí? No. Yo estoy dejando de ganar dinero por ti. Yo dejo de ganar 50 por ti. ¿Por ti? ¿A cambio de qué? Lo puedo hacer temporal, por en un momento dado, pero llega un momento y digo, oye, que yo tengo que dar de comer aquí a toda mi gente, que yo para tener mejor gente tengo que pagarla mejor, tengo que tener mayores ingresos, tengo que tener mejor oficina, tengo que tener esto, tengo lo otro, tecnología, inteligencia artificial, bla, bla. Entonces no pasa nada. Y decía que estábamos en quirófano y tenemos ahí todos los cables puestos. Desenchufamos. No, aquí la cuestión damos ahí... es que has abierto otro melón, que es el tema del trato personal. Quiere decir que yo quería introducir solo brevemente, y luego vamos al tema del quirófano. El tema de... Que se nos muere. Es importante el tema de la solución, dar la solución, ¿de acuerdo? Y pero también un poco la tecnología, tenemos que ver, sobre todo, la solución, ¿qué tipo de solución está esperando nuestro cliente? Porque el cliente de más de 40 espera un tipo de solución y el de menos de 40 espera otra. Igual el cliente de menos de 40 no quiere que le envíes un balance, quiere tener su contabilidad en el móvil. Y el de más de 40 quiere seguir pidiéndote el balance de sumas y saldos. ¿Por qué? Porque te llama, te lo pide, porque igual no lo sabes. Entonces, el problema está, por ejemplo, la banca, por ejemplo, eso se puede ver en la banca. ¿La banca qué ha hecho? Ha pasado de tener la oficina en la que tenían los abuelitos que iban allí a actualizar su libreta y tal, y de repente, los últimos 20 años, han metido tijera y han dejado a los abuelitos sin esa atención que era... Muy bien, porque los bancos más grandes te dirán, perdona, yo me debo a mis accionistas. O sea, yo me debo una rentabilidad. Claro, pero entonces ellos se han pasado de frenada, han pasado de ser bancos muy próximos, de ser entidades muy próximas, de las que el cajero conocía a don Anselmo, a doña Maruja, ¿de acuerdo? Que los conocía, a que te va rotando, ya no. Entonces, yo creo que se han pasado de frenada. Y ahora las entidades están volviendo. No hagamos los despachos igual. Los despachos no nos pasemos de frenada. Ir viendo qué está esperando el cliente en cada momento, antes de decir, no, el que te quiera preguntar, que pregunte por la web, que ya le contestará ChatGPT lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? No, porque entonces un poco
no nos pasemos de frenar en ese sentido. Vale, volvemos al tema de que tenemos el cliente que ya le hemos dicho tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que el primer planteamiento que le tenemos que hacer es si hay un mínimo de oportunidad, de posibilidad de que continúe, porque nosotros tampoco queremos echar a la gente. Espérate, que ahora voy a abrir otro melón. No vamos a terminar nunca. ¿Esto va a acabar alguna vez? No, decía al principio que cogemos 10 clientes... Tengo que venir más, ya lo veo. Cogemos 10 clientes al principio que no eran rentables. Y claro, el problema es que ahora... 10 de 100, 10 de 100. 10. No, de 10 no eran rentables al principio. Venga, y hemos dicho que tenemos que ir dándole la vuelta a la tortilla para intentar que el máximo posible sea rentable. Vale. Claro, la cuestión es que muchos de estos clientes fueron de los del comienzo, ¿no? Sí. Y ellos te ven como diciendo, joder, ahora que le va las cosas bien, tienes que ir dando un giro, ¿no? Yo no creo que ningún cliente piensa que ahora que le va bien me echa, no. O se está subiendo... Eso sí, está subiendo los honorarios, pero eso sí que puede pasar, pero el tema de gestión de honorarios, bueno, tú tienes talleres montados, quiero decir que se ha hablado muchas veces. Hay que aprovechar pequeños cambios legislativos o pequeñas novedades para meter ahí la cuña, meter ahí la cuchara. No, digo porque hay muchos clientes que nos acompañan desde el principio, que te han visto nacer profesionalmente, que el cliente también va viendo que vas evolucionando, él también va entendiendo que le tienes que ir cobrando, pero claro, ¿de dónde venimos, no? Pero hay oportunidades, es que los clientes, o sea... Por eso digo que sí. Cuanto más te encariñes, más problema tienes luego. Yo tengo todavía mi cliente número 2. Yo al número 1. El 1 cerró, ¿de acuerdo? Pero yo me acuerdo perfectamente de quién era el 1. Y tengo mi cliente 2 todavía activo. Y es un cliente de los que siempre digo, tengo que tomarme un café con él. Porque me sigue trayendo las cosas en papel. Claro, ahora ya es un problema, porque ya no trabajamos en papel. En el despacho ya no contabilizamos nada directamente del papel. Ya no apuntamos numeritos ni ponemos sellitos. ¿De acuerdo? Todo va a ser escalera. Entonces sí, se me está ocurriendo una fórmula. Entonces, dime si es... Espera, y te miro. Tengo 2 clientes que los tengo ahí. Tengo alguno más, pero tengo otro también que, en este caso, es un profesional que me sigue teniendo las cosas en papel y yo siempre le digo lo mismo. Digo, pero vamos a ver. A ti te llega la factura de Endesa, te llega por internet, te llega por correo. ¿Y tú qué haces? La imprimes. Y luego me la traes. Y yo la escaneo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, que esas son acciones que voy a tomar a partir... El cliente me traiga las cosas en papel, que son muy poquitos, de la cartera son muy poquitos. Lo que voy a hacer es meterlas en un sobre y enviárselas por correo. Tal como llegue, lo escanearé y se los devolveré. Porque no esperar a que venga y tal, y que le llegue un sobre con sus propias facturas. Para que vea que... o sea, no entregárselas, no devolvérselas, sino ya... que vea que... Iba a poner una fórmula, a ver qué opinas. Dime qué antigüedad tienen tus clientes y te diré la rentabilidad que tienes. Bueno, ahí podríamos discrepar también. No, que digo que qué opinas. No, ahí podríamos discrepar. Porque, por ejemplo, hay clientes que tienen cuotas. Esto pasa como con los seguros. No, yo pienso que cuanto menos antigüedad, menos rentabilidad. Eso es. Los clientes antiguos tienen cuotas que se han actualizado por el IPC. Esto, en principio... Esto daría para otro. Nos quedan 5 minutos. No, esto lo editáis y esto lo cortáis. Porque como lo escuchen nuestros clientes, van a venirnos a negociar las cuotas. Esto, por favor, lo cortáis. No, ahora en serio. Hay clientes que vienen con una cuota que el IPC ha hecho su trabajo y ahora tienen cuotas interesantes. Y que ese cliente, si entrara hoy por la puerta, igual pagaría un 30% menos. Total. También hay un porcentaje de cliente que entra con un 30% menos de captación. Las compañías de seguros hacen lo mismo. O sea, tú no puedes... O sea, ese cliente que dice, llevo 20 años en la compañía, estoy pagando... Claro, es que no tendrías que llevar 20 años en la compañía. Cada 5 años tienes que mover tus pólizas. Y cada 5 años tienes que cambiar de despacho. Venga, José Antonio, nos quedan... Esto también lo cortáis. Nos queda una última reflexión, porque nos tenemos que despedir ya. Para terminar, 1 minuto para sacar conclusiones de todo lo que hemos hablado y que quieras puntualizar, añadir... Yo creo que
básicamente un poco lo que ha sido el tema central, de la colaboración de hoy, ¿no? El tema de que tenemos que mirar la rentabilidad de nuestros clientes. Primero la rentabilidad del despacho, la rentabilidad del departamento y la rentabilidad del cliente. Y ahí comienza todo. Y ahí empieza todo. Yo la reflexión que me gustaría hacer es rentabilidad antes que cualquier cosa. Digo, si tienes una trayectoria ya profesional mínima, si estás comenzando, entiendo que puedas sacrificar la rentabilidad. Un despacho que ya tiene una antigüedad, que tiene una estructura, que tienes unos empleados, la rentabilidad, salvo excepciones, que pueda haber unas circunstancias que lo acrediten porque estás invirtiendo, etcétera, pero salvo que esté muy justificado, para mí prima la rentabilidad. Exacto. Sé que ya mi turno ha pasado, pero relacionado con lo que tú dices. Para alguien que esté empezando, si a los 3 años su despacho no es rentable, tiene que cerrar. Que cierre, que busque otro y que cambie de proyecto, que es lo que haría cualquier emprendedor. ¿De acuerdo? Que tenga mentalidad de startup. Es decir, a los 3 años, si el despacho no es rentable, lo cierro. Y me voy a trabajar por cuenta ajena o monto otra cosa o invento otro despacho. Pero a los 3 años tengo que cerrar. Y en segundo lugar, lo que tú dices, y enlazándolo con lo que tú decías, el despacho que a los 30 años no es rentable o no tiene la rentabilidad que estamos esperando, que busque soluciones. Algo está fallando. Pues muy bien, José Antonio, muchísimas gracias. Gracias Te a ti esperamos por en otro videoblog para seguir hablando sobre todo esto, porque se nos van abriendo muchos melones que tampoco los hemos cerrado. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Si os ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.